Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este tercer vídeo de mi historia con la COVID-19. Bueno, me llamo Damián, por si alguien se acaba de incorporar. Bueno, que comentaros que si recordáis estaba en coma inducido, había tenido que utilizar el ECMO, había tenido un montón de cosas, de problemas, intervenciones de urgencia, bueno, infecciones, hubo transfusiones, tuve la verdad de todo, ¿no? Entonces, todo ese periodo del cual yo no me enteraba, pues para mis seres queridos, mis amigos, compañeros de trabajo y gente que me conoce, pues era un constante, mejoraba, y al día siguiente para atrás. Y luego me hacían una cosa, había buenas noticias y malas noticias. O sea, así constantemente durante una época. Eso es tremendamente agotador, tremendamente duro para las personas que me quieren y que me conocen. Y vamos, es una experiencia que no se la deseo a nadie, ¿no? Y por otra parte, yo ahí estaba en el coma inducido sin enterarme de nada. O sea, me podía haber muerto sin darme cuenta. O sea, me estaba jugando la vida sin darme cuenta, o por lo menos sin ser consciente de ello, porque no recuerdo absolutamente nada. Obviamente mi cuerpo sí que interactuaba con todo lo que estaban haciendo, y mi cuerpo estaba trabajando por mí, ¿no? Trabajando por mí y luchando contra la COVID-19, que como ya he dicho, me pasó primero los pulmones, el intestino, luego la piel, y hasta en los ojos tuve problemas, ¿no? Entonces, bueno, eh, obviamente, pues llega un momento en el que se plantean el despertarme, ¿no? Cuando ya ven que voy respirando bien con la tráqueo y todo eso, y entonces el decir, bueno, vamos a seguir adelante. Ya me habían dejado cuando te sedan, pues está pseudoanalgesia profunda, pues hay de larga duración y de corta duración, ¿vale? Entonces yo ya estaba, empecé con la larga y luego ya estaba de corta duración. Entonces hay un momento, pues al final básicamente llega un momento en el que te van quitando lo que te provoca, por resumirlo, ¿no? De alguna forma, te van quitando lo que te provoca esa sedación, en la que el objetivo es disminuir tu nivel de conciencia, eh, y te van poniendo lo que te devuelve a la conciencia. Entonces, hay una fase en la que todo está mezclado. Todo está mezclado. Es decir, no es como en películas cuando despiertas, como películas tipo Kill Bill, que si recordáis, los que la hayáis visto, pues ella se despierta ahí y enseguida la ataca el malo. El malo, la mala, ya no sé cómo es, pero lo que sí sé que ella, aunque al principio no puede andar y moverse, sale casi a rastras, bueno, escapa del malo, llega hasta el coche y se va conduciendo, ¿no? Bueno, pues la realidad es que cuando te despiertas del coma no es así, no es así, ¿no? Porque, entre otras cosas, pues una de las cosas que hacen, que me hicieron, pues es atarme, ¿no? Atarme, sujetarme a la cama. ¿Por qué? Porque el despertar puede no ser muy... La persona se despierta agobiada sin saber dónde está, y pues pueden tener mucho tipo de reacción, ¿no? No sabes exactamente lo que te ha pasado ni en qué estado te encuentras, ¿no? Yo, de hecho, en un momento dado empecé a decir esto que me molesta por aquí, y empecé a tirar y me estaba quitando la sonda nasogástrica. Sin, porque era algo que me molestaba, que yo no sabía que era una sonda nasogástrica, solo algo que notaba por ahí. Vale, entonces ese despertar es es más complicado de lo que uno se puede pensar, ¿no? Y en ese despertar es donde yo ubico unos sueños que tuve, ¿no? Porque, entre otras cosas, aún no era consciente de nada, de mi situación ni de nada, ¿no? Pues solo sé que de repente tenía sueños. Y no es que hubiera tenido sensación de que llevaba mucho tiempo dormido, no. Simplemente me durmieron cuando me bajaron a la UCI aquel día, y de repente, pues había sueños, no sé, como sin solución de decir. No puedo deciros tanto tiempo sin nada, en negro, en blanco y negro, en todo callado, o sueños, ¿no? Pero yo es ahí donde ubico los sueños que tuve en esa fase entre que todo está entremezclado. Y es curiosamente, pues, donde los sueños que tuve fueron todos malos. O sea, ahí no tuve ningún tipo de sueño agradable, que yo no sabía que eran sueños, ojo. Yo luego he sabido que eran sueños,
pero el momento que se producían eran verdades como la copa de un pino, vamos, auténticamente ciertas, ¿no? Y de hecho, probablemente hay cosas que piense que han pasado, que no han sucedido, y viceversa, cosas que han sucedido que piense que no, que eran sueños, ¿no? Y claro, en qué tipo de sueños tenía ahí? Pues por ejemplo, en uno de ellos era yo un amigo del príncipe de Marruecos, un amigo del príncipe de Marruecos, y vivíamos en el palacio que tenía el príncipe en Marruecos, todo en plan oriental, con estanques preciosos y cosas así. Y el príncipe era, uff, lo más, ¿no? Entonces el príncipe tenía un problema porque no sabía a qué guardería canina llevar a su perro. Y yo le dije, pues bueno, pues le voy a aconsejar la guardería a la que llevo yo, la guardería Pagoa, ¿no? Que está aquí en Navarra. Y bueno, el problema que tenía es que tuve que hacerlo de forma que el príncipe pensara que la idea era suya y no mía de un plebeyo, ¿no? Entonces, eso es quizá, pero bueno, se montaba, había cierta tensión porque este príncipe, si se le cruzaba, cabeza al canto o lo que fuera, ¿no? Y bueno, este es quizá el más benigno porque no lo calificaría yo exactamente de malo porque luego dices, pues bueno, pero por ejemplo, en otro de los que tuve, éramos, lo que hacían las personas cuando alguien fallecía era pues convertir el cuerpo en cuero, ¿no? Era como hacerlo, como esas máscaras venecianas que hacen de forma que es de cuero y tal. Entonces quedaba la gente así como acartonada, pero en plan con cuero, que se notaban ahí todas las arruguitas y todos los pliegues así rígidos y clan, clan, que podías coger el cuerpo y clan, clan, moverlo así. Y, y entonces lo que hacíamos las personas era, se repartía el cuerpo entre todos los familiares, ¿no? Esa era la costumbre de donde vivíamos, ¿no? Y entonces nosotros teníamos muchos conflictos porque alguien se quería llevar o se había llevado la parte que nos correspondía, no sé si era el brazo o un trozo de la pierna, nos correspondía a mi familia y teníamos enormes disputas por la parte del cadáver, pues eso, tratada de esa forma, ¿no? Y, y eso, de eso iba, ¿no? Entonces las sensaciones que eran como muy largos, ¿no? Y de hecho tuve uno tan tremendo y tan terrible que afectaba a gente que conozco y que no lo he contado porque fueron una sensación de varios días muy malo, de pasarlo auténticamente mal, ¿no? Y, o sea, que los sueños eran de esa índole, ¿no? Como otro en el que tuve que también tuve una sensación de varios días y yo vivía en lo que es una morgue de las películas, ¿no? Y además encima de un país africano, todo rodeado de personas de raza negra, que, que eran todos raros y todos daban miedo. Y entonces ese grupo de gente eran los que controlaban la religión del mundo, la religión del mundo, y nos tenían engañosos a la sociedad. Entonces yo insistía en que era mentira, que Dios existía y que no era como ellos decían, porque ellos decían, no, nos lo hemos hecho nosotros. Y entonces con una hija mía, la mayor, le ofrecían un trabajo diciendo, bueno, pues ahora vas a ganar 1 millón a enero, pero tienes que mantener la mentira, ¿no? Y yo le decía, no, o sea, esto es mentira, o sea, lo que te están diciendo es mentira y no lo hagas, no entres en esa, en ese juego que te están vendiendo, ¿no? Y ellos daban mucho miedo y me tenían así en una morgue de la que no podía salir, mirar por las ventanas hasta que en varios días me dejaron en paz, ¿no? Y cuando me respiré muy aliviado, me quedé muy aliviado cuando supe que aquello era un sueño, ¿no? Entonces, en ese periodo, encima lo que ves es extraño, ¿no? Lo que vas notando, no sabes exactamente cómo está, ¿no? Yo era consciente de que aún no había recuperado de toda la conciencia, estaba conectado
a todo tipo de máquinas que hacían sonidos y ruidos que veía aquí, y todo más aparataje que tenía por detrás, ¿no? Entonces yo de repente alternaba el, el estar o el no estar, o sea, venía o estaba en sabe Dios qué mundo, en qué mundo estaba yo, ¿no? Recuerdo que un amigo fue a verme a la UCI, fue a verme a la UCI, y además yo en la UCI me habían puesto, la gente me iba enviando pues frases y cosas que me las pegaban en la habitación de la UCI, ¿no? Entonces yo sabía que estaban ahí, no las podía leer, por ejemplo, las frases y tal, pero lo tenía enfrente, pues cosas que me enviaba la gente, como pues pañuelos de Waterpolo Navarra y frases. Este gran amigo mío me puso un montón de cosas muy bonitas. Mi hermana, que me llevó, eso ya era mucho más consciente, me llevó también un bueno poema, un escrito muy bonito. Lo tengo por ahí, cosas, mis hijas, dibujos y cosas que tenía, y que además tuve la suerte que una enfermera que se llamaba Sara, a medida que me fueron pasando, porque en el otro vídeo no comentó que estuve en la UCI B y en la UCI A, ¿no? Pues a medida que me pasaban, y en la UCI B estuve en 2 habitaciones, ¿no? Entonces me pasaban de un sitio a otro, pues ella se ocupaba de pasar todas mis cosas que venían conmigo, ¿no? Muchas gracias, Sara, que además sé que luego ella ha tenido la COVID-19 y está con las secuelas, pasándolo muy mal, con muchísimos dolores de cabeza. Ella, que era deportista, pues no puede hacer deporte porque es de la fatiga, pero vamos, que como decía, salió en el Parlamento con la Comisión del COVID persistente de Navarra, pues decía que con que le quite el dolor de cabeza, y es que el dolor de cabeza que tiene la gente después de, incluso la gente que la ha pasado en el domicilio, esto, pues el dolor de cabeza es tremendo, ¿eh? Muy gordo, muy gordo. Bueno, entonces yo estaba allí y no entendía las cosas. Ahí venía toda gente, pues eso, todos tapados, todos los que se acercaban a mí iban con el, con el EPI, o sea, o gafas, todo. Eh, por ejemplo, tenían su nombre puesto, yo no distinguía si eran enfermeras, auxiliares, médicos o tal, ¿no? Pero llevaban todo su nombre, pero yo no podía verlo, ¿no? Porque, entre otras cosas, tardé tiempo en darme cuenta de que veía doble. Y claro, de repente debí decir un día, porque eso era cuando yo hablaba, porque al principio no hablaba, yo emitía sonidos, sabía que no me entendían, y eso me desesperaba, y llegaba a pensar, son todos tontos, estoy rodeado de tontos porque no me entienden. Y es que, claro, yo emitía sonidos, ¿no? Yo no podía hablar, no podía hablar, ¿no? Hacía ruidos, y incluso aunque me llevaron unas láminas con las letras, no tenía fuerzas para levantar así el brazo, y aguantaba 2 o 3 letras seguidas, no tenía más. Y en un momento dado, pues algo dije que me entendieron, que yo estoy viendo, cuando de eso, después de que las logópedas hubieran trabajado ya conmigo. Dijo, madre, pero creo que estoy viendo dos. Me dicen, ¿cuántos estáis? Estamos aquí 4, dije. Estaban 2, ¿no? Mi mujer y una enfermera, ¿no? Así que otras veces que pensaba que había 8 personas, pues había 4, ¿no? Y además yo no sabía muy bien dónde estaba. Ya digo que iba, venía. El tiempo es muy extraño, porque de hecho me pasaron cosas que no me enteré, ¿no? Incluso fue un amigo, este amigo que fue a verme, pues yo ni me enteré de su presencia, ni me enteré de su presencia, y él me decía, mira, vamos a llevarnos bien tú y yo. Luego me la ha contado eso, vamos a llevarnos bien tú y yo, y si es que sí, cierra los ojos, y si es que no, cierra los ojos 2 veces. Entonces me dice, ¿me has entendido? Yo ni caso, ni cerrar los ojos ni nada. Y él decía, esto no va bien, ¿eh? Así no vamos bien, ¿no? Entonces ni me enteraba que estaba ahí, ¿no? Ni lo sé, ¿no? Los detalles que sé recientemente son porque me los han contado después, ¿no? Como por ejemplo me dijo mi mujer que de las primeras personas que llamé, que la que pregunté, pues fue por uno de mis perros que además hice ademán
de querer buscarlo, ¿no? De querer buscarlo, ¿no? Entonces, en esa fase en la que, entre otras cosas, se pide la ayuda de la familia, porque para ver cómo está la persona de cabeza, ¿no? Entonces mi mujer iba y me decía, venga, hazle preguntas que sepáis para ver cómo está, ¿no? Y entonces yo, a lo que, a lo que me decían, lo que todos he sabido que me gusta, de repente ahí no me gustaba. ¿O quieres ir a tal sitio? No, no. Entonces así, entre otras cosas, descubrieron que yo no me acordaba de que tenía hijas. Y, y dices, no me acordaba de que tenía hijas. Yo tampoco recuerdo esto, ¿no? Pero, y es que, claro, evidentemente son datos preocupantes, igual que lo de ver doble y tal, ¿no? Porque esto se producen muchas encefalitis, ¿no? Por supuesto, me hicieron TAC y TOC y todo lo que sean siglas me hicieron a nivel neurológico porque claro, conozco y como ya he dicho en otros vídeos, conocer es conocer de primera mano, no leerlos ni que te hayan dicho de fulano y tal, ¿no? Pues evidentemente salir de ahí y pensar que tienes una edad diferente, y estamos hablando de tener en verdad 70 y algo, pensar que tener 30 y pico, y que esos 30 y pico años, uno puede decir, pues mira qué joven se siente. No, el problema es que en esos casos, en ese caso que comento, pues él pensaba que todos los demás eran viejos, claro, entonces no casaba, ¿no? Resulta que sus hijas eran mayores que él, y entonces eso crea muchos problemas, ¿no? Entonces yo no me acordaba que tenía hijas, ¿no? O sea que de hecho es que no solo podía haber perdido todo mientras estaba en el coma inducido, ¿no? Pues como ya os comenté en el primer vídeo, pues se quedaron en la ventana, mi hija mayor y tal, que las vi desde la ventana de la ambulancia, sino que, sino que luego no me acordaba de ellas. Y o sea que digo, no solo no podía haber perdido, sino que ahora no las he perdido en cierto modo, porque no están en mi cabeza, ¿no? Y, y entonces te encuentras así y bueno, evidentemente es muy, muy complicado todo, no vas descubriendo muchísimas cosas que pasan durante esta fase en la que, en la que conocí la desesperación, porque yo he llorado lo que pensaba que no podía llorar, y no me refiero a llorar un minuto o 2 minutos o 5 o 10 minutos, ¿no? Llorar horas y con desesperación, desesperación, y suplicar, por favor, ayúdame, por favor. Y bueno, de esto os hablaré en el siguiente vídeo, ¿vale? Que ya me estoy extendiendo y nada, recordar que pese a todo, busquemos la alegría, vivamos, y la cervecita, que no falte, y fuerza para todos, fuerza para todos, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.